Hay una conversación que millones de hombres evitan tener con su médico. No por falta de tiempo, no porque no les preocupe, sino porque hay algo en la cultura masculina que hace muy difícil sentarse frente a un médico y hablar de lo que ocurre en el baño a las 3 de la mañana, de lo que ha cambiado en la vida sexual, del dolor sordo que aparece de vez en cuando en la pelvis sin razón aparente. Y mientras esa conversación no ocurre, la próstata sigue creciendo silenciosamente. Los síntomas se normalizan. Las señales de alerta se atribuyen a la edad, y el tiempo que podría ser la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno complicado se pierde sin recuperarse. Don Alberto tenía 67 años, carpintero toda su vida, hombre fuerte, orgulloso de no necesitar médicos. Llevaba más de 2 años levantándose al baño entre 3 y 4 veces cada noche. Había dejado de tomar agua después de las 6 de la tarde para controlar el problema. Había reducido las salidas largas porque necesitaba saber dónde estaba el baño más cercano. Y nunca lo había mencionado en ninguna consulta porque asumía que era simplemente la edad. Cuando finalmente lo mencionó, casi de pasada, casi como si no tuviera importancia, su PSA estaba en 8. Necesitó biopsia. El diagnóstico llegó tarde. Si hubiera sabido que esas idas al baño eran una señal, habría ido antes. Soy el Dr. Marcos Vidal, y hoy quiero tener con usted la conversación que muchos médicos no tienen tiempo de desarrollar en 15 minutos de consulta. Voy a explicarle qué le ocurre a la próstata después de los 60, cuáles son las 7 señales que su cuerpo envía cuando algo no funciona bien, qué puede hacer para proteger esa glándula desde hoy y cuándo exactamente debe ir al médico sin esperar más. Porque la próstata no tiene por qué ser un destino inevitable, tiene que ser una conversación que empieza hoy. Llevo más de 30 años acompañando a hombres mayores, y hay algo que he aprendido con el tiempo que me parece fundamental decir sin rodeos. La próstata es el órgano más silenciado de la salud masculina, y esa cultura del silencio tiene consecuencias medibles en los diagnósticos tardíos. Los datos son claros. La American Cancer Society estima que el 60% de los hombres mayores de 60 años presenta síntomas urinarios relacionados con la próstata. El 40% de los hombres mayores de 60 tiene algún tipo de afección prostática que podría tratarse eficazmente si se detecta a tiempo, según datos de Harvard. Y la detección temprana del cáncer de próstata, mediante PSA y estudios complementarios, puede aumentar la tasa de supervivencia hasta un 90% en diagnósticos en etapas iniciales, según Johns Hopkins Medicine. 90%. Con detección temprana. Sin ella, ese número cae dramáticamente. No vengo hoy a asustarle. Vengo a darle la información que merece tener para tomar decisiones inteligentes sobre su salud. La próstata tiene 3 condiciones principales que afectan a los hombres mayores: la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis y el cáncer de próstata. Y las 3 pueden detectarse y manejarse de forma mucho más efectiva cuando se conocen las señales. Antes de empezar, dígame en los comentarios, ¿desde qué país me está viendo? Y si ha notado alguno de los cambios que voy a describir, escriba próstata en los comentarios. Esta es una conversación que vale la pena tener. Déjame explicarle algo sobre la próstata que muy pocos hombres conocen y que cambia completamente la perspectiva. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez, ubicada debajo de la vejiga y delante del recto. Rodea la uretra, el conducto por el que la orina sale del cuerpo. Su función principal es producir parte del líquido seminal que transporta los espermatozoides. A los 20 años, la próstata normal tiene el tamaño de una nuez. A los 40 ha crecido ligeramente. A los 60 tiene el tamaño aproximado de un limón en muchos hombres. Y ese crecimiento, que es en gran medida natural y hormonal, es lo que está detrás de la mayoría de los síntomas urinarios que los hombres mayores experimentan. El mecanismo del crecimiento está regulado principalmente por la dihidrotestosterona, DHT, un derivado de la testosterona que estimula la multiplicación celular en el tejido prostático.
Con la edad, el equilibrio hormonal cambia y la DHT tiene más influencia relativa sobre la glándula, produciendo ese crecimiento progresivo conocido como hiperplasia prostática benigna, HPB. La HPV por sí misma no es cáncer y no aumenta el riesgo de padecerlo, pero produce síntomas que afectan seriamente la calidad de vida y que además comparten similitudes con los síntomas iniciales del cáncer de próstata, lo que hace fundamental que un médico evalúe la diferencia. Lo que más me preocupa es lo que sucede cuando los síntomas no se tratan. Con el tiempo, la HPV no tratada puede causar debilitamiento de la vejiga, reflujo de orina que lleva a infecciones urinarias o renales, o bloqueo completo del flujo urinario. El silencio tiene un precio. Antes de la primera señal, presiona me gusta ahora mismo y suscríbete activando la campana. Lo que viene puede cambiar cuándo y cómo tiene esa conversación con su médico. Señal 1. Levantarse al baño más de 2 veces por noche. Esta es la señal más universal y la más normalizada. La nocturia, levantarse durante la noche para orinar, es uno de los primeros síntomas que aparecen cuando la próstata está creciendo. Y muchos hombres la normalizan completamente porque ocurre de forma gradual, porque creen que es simplemente la edad o porque sienten vergüenza de mencionarla. El mecanismo es simple pero importante de entender. La próstata rodea la uretra como un aro alrededor de una manguera. Cuando crece, ese aro aprieta. La uretra se estrecha. La orina no fluye con la misma facilidad. La vejiga no se vacía completamente en cada micción. Siempre queda un volumen residual. Y ese volumen residual hace que la vejiga se llene de nuevo más rápido, produciendo la necesidad de orinar con más frecuencia. Por la noche, cuando el cuerpo está horizontal y la presión cambia, ese efecto se amplifica. Levantarse una vez por noche puede ser normal, especialmente si se bebieron muchos líquidos. Levantarse 2 o más veces de forma habitual, durante semanas o meses, es una señal que debe conversarse con el médico. Don Alberto llevaba años levantándose entre 3 y 4 veces por noche. Había reorganizado toda su vida nocturna alrededor de ese problema sin nunca nombrarlo como lo que era, una señal de que la próstata necesitaba atención. La señal de alerta. 2 o más levantadas nocturnas habituales para orinar, que se mantienen semanas o meses, que interfieren con el descanso. Señal 2. Chorro de orina débil o interrumpido. Esta señal también suele normalizarse. El hombre que antes orinaba con un chorro fuerte y constante empieza a notar que el chorro es más débil, que tarda más en comenzar, que a veces se interrumpe y retoma, que necesita más tiempo para terminar. Todos esos cambios tienen el mismo origen. La uretra comprimida por la próstata agrandada crea mayor resistencia al flujo urinario. El músculo detrusor de la vejiga tiene que trabajar más fuerte para superar esa resistencia. Con el tiempo, ese esfuerzo continuo debilita la musculatura vesical. El resultado es el patrón que muchos hombres describen. Empezar a orinar cuesta más de lo habitual, el chorro pierde fuerza, puede interrumpirse en medio de la micción, y al final hay un goteo residual difícil de controlar. Hay además una señal específica que pocos conocen. La sensación de vaciado incompleto. Terminar de orinar, pero sentir que la vejiga no se ha vaciado del todo, que todavía queda algo. Esa sensación es característica de la compresión uretral prostática y es uno de los síntomas más molestos en términos de calidad de vida cotidiana. La señal de alerta. Chorro urinario notablemente más débil que antes, dificultad para iniciar la micción, interrupciones durante el flujo, sensación persistente de vaciado incompleto. Señal 3. Urgencia urinaria imposible de controlar. Esta señal puede ser la más perturbadora en términos de impacto en la vida diaria, y también la que más vergüenza genera, lo que explica por qué muchos hombres la ocultan durante años. La urgencia urinaria es la sensación repentina e intensa de necesitar orinar, una necesidad que aparece de golpe y que resulta muy difícil de diferir. No es la sensación gradual de llenado que permite planificar ir al baño. Es una urgencia brusca que puede llegar a producir pérdidas involuntarias de orina
si el baño no está inmediatamente disponible. ¿Qué la produce? La próstata agrandada irrita la vejiga de forma crónica. Esa irritación hace que la vejiga se vuelva hiperactiva, que se contraiga de forma prematura antes de estar realmente llena. El resultado es la urgencia súbita con vejiga, que en realidad no está completamente llena. Muchos hombres con este síntoma modifican profundamente sus hábitos de vida sin darse cuenta. Evitan viajes largos, planifican las salidas alrededor de la localización de baños, reducen la ingesta de líquidos, dejan de ir al cine, al teatro, a eventos. Cada una de esas adaptaciones tiene un costo real en calidad de vida. John Rodrigo, 65 años, había dejado de tomar el autobús para ir al médico porque no confiaba en poder aguantar el trayecto. «Doctor, no puedo ir a ningún sitio sin saber dónde está el baño, ya no soy libre». Ese no es envejecimiento normal, es una señal que tiene solución. La señal de alerta, urgencia urinaria súbita difícil de controlar, necesidad de planificar actividades alrededor de la localización de baños, episodios de pérdida involuntaria de orina. Antes de continuar con las 4 señales restantes, y la sexta es la que más se silencia por vergüenza y la que más consecuencias tiene si se ignora, comparte este video ahora con el hombre mayor de 55 que más quieres, con tu padre, tu hermano, tu amigo. Esta conversación puede salvarle la vida, te lo suplico. Presiona me gusta y seguimos. Señal 4. Dolor o ardor al orinar. Esta señal es diferente de las anteriores porque no siempre indica que la próstata está creciendo. Puede indicar inflamación, lo que los urólogos llaman prostatitis, o en algunos casos puede ser una señal de algo más serio que requiere evaluación inmediata. El dolor o ardor al orinar, la disuria, es la sensación de quemazón o dolor durante la micción. Puede ser constante o aparecer solo al inicio o al final de la orina. Puede ir acompañado de sensación de presión en el periné, dolor en la pelvis o en la zona baja de la espalda. La prostatitis, inflamación de la próstata, es en realidad el problema urinario más común en hombres menores de 50 y afecta a casi la mitad de todos los hombres en algún momento de la vida. Puede tener origen bacteriano o no bacteriano. Puede ser aguda, con aparición brusca, fiebre y síntomas intensos, o crónica, con molestias persistentes pero menos dramáticas, que frecuentemente se confunden con problemas de espalda o articulares. Y hay una señal específica que siempre requiere atención médica urgente: la presencia de sangre en la orina, hematuria o sangre en el semen. Como señalan los especialistas de la American Cancer Society, la sangre nunca es normal. Incluso en pequeñas cantidades requiere evaluación médica inmediata, porque aunque puede tener causas benignas, también puede ser una señal de alerta de condiciones más serias. La señal de alerta: dolor o ardor al orinar que persiste más de unos días, sensación de presión o dolor pélvico o lumbar sin causa clara, y especialmente cualquier cantidad de sangre en la orina o el semen, siempre requiere evaluación médica sin demora. Señal 5. Dolor persistente en la pelvis, espalda baja o caderas. Esta señal es especialmente traicionera porque es vaga, porque tiene decenas de causas posibles y porque los hombres mayores de 60 tienen múltiples razones para tener molestias en la espalda, la pelvis o las caderas. Artritis, problemas musculares, hernias discales. Pero hay un patrón específico que diferencia el dolor relacionado con la próstata del dolor musculoesquelético habitual. Es un dolor sordo, constante, que no mejora con el reposo y que no se explica por ninguna actividad física reciente. Cuando el cáncer de próstata progresa más allá de la glándula, algo que ocurre cuando no se detecta ni se trata a tiempo, tiende a diseminarse preferentemente hacia los huesos, especialmente la columna lumbar, las caderas y el sacro. Ese dolor óseo metastásico tiene características diferentes al dolor articular o muscular habitual. Es profundo, persistente, presente también por la noche y no responde bien a los antiinflamatorios habituales. Los especialistas del Proton Therapy Center de Praga
Describen este dolor como continuo e inexplicable en la parte baja de la espalda, caderas o pelvis, especialmente si no mejora con el descanso, como una señal tardía que muchos hombres confunden con una distensión muscular o el envejecimiento. La palabra clave es tardía, lo que significa que si este dolor aparece, ya hay un problema avanzado que debió detectarse antes. La señal de alerta: dolor sordo persistente en pelvis, espalda baja o caderas, que no tiene relación con actividad física reciente, que no mejora con reposo ni con antiinflamatorios habituales, que permanece presente durante semanas. Señal 6. Disfunción eréctil de aparición reciente. Esta es la señal que más silencio genera, y también una de las más importantes de conocer, porque puede ser tanto una señal de problema prostático como una señal cardiovascular, y en ambos casos merece atención médica. La próstata está rodeada de un haz de nervios, el plexo neurovascular, que es directamente responsable de la función eréctil. Cuando la próstata aumenta de tamaño o se inflama, puede comprimir o irritar esos nervios, produciendo disfunción eréctil que no tiene origen psicológico ni cardiovascular primario. En el cáncer de próstata, un tumor en crecimiento puede dañar o comprimir esos nervios desde etapas relativamente tempranas. La disfunción eréctil de aparición relativamente reciente, especialmente cuando no hay otros factores que la expliquen, puede ser una señal que merece evaluación prostática. Hay también un cambio asociado menos conocido, la disminución del volumen de eyaculación. Una reducción constante y progresiva en la cantidad de semen puede deberse a obstrucción parcial o cambios en la producción glandular prostática. Es sutil, pero cuando es constante en el tiempo, puede justificar una evaluación. La disfunción eréctil es multifactorial. Puede tener causas cardiovasculares, metabólicas, hormonales o psicológicas, además de prostáticas, pero su aparición en un hombre mayor de 60 que no tenía este problema antes merece siempre una evaluación completa que incluya la próstata. La señal de alerta: disfunción eréctil de aparición relativamente reciente, sin causa cardiovascular o medicamentosa clara identificada, especialmente si viene acompañada de otros síntomas urinarios de esta lista. Señal 7. Ausencia de síntomas, el engaño más peligroso. Esta última señal es diferente a todas las anteriores, porque no es un síntoma, es su ausencia. El cáncer de próstata en etapa temprana no suele causar síntomas. Esta es la realidad médica más importante de todo este video, y también la que explica por qué tantos diagnósticos llegan tarde. Un hombre puede tener cáncer de próstata confinado a la glándula, completamente tratable con altísimas tasas de supervivencia, y no sentir absolutamente nada, sin dolor, sin cambios urinarios, sin señales de alarma, nada. Y eso significa que esperar a tener síntomas para ir al médico es exactamente la estrategia equivocada para el cáncer de próstata. La detección temprana en este caso no ocurre porque los síntomas lleven al médico. Ocurre porque el hombre decide hacerse una revisión preventiva. Un análisis de sangre del PSA, antígeno prostático específico, combinado con un examen físico realizado por el urólogo, puede detectar alteraciones antes de que haya ningún síntoma. Los datos de Johns Hopkins Medicine son contundentes. La detección temprana puede aumentar la tasa de supervivencia hasta un 90% en cáncer de próstata diagnosticado en etapas iniciales. La American Urological Association recomienda que los hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata comiencen las revisiones a los 40 años. Para todos los demás, la primera conversación con el médico sobre el PSA debe ocurrir a los 50. Y si hay síntomas de cualquier tipo, sin importar cuán leves parezcan, debe ocurrir antes. La señal de alerta: la ausencia de síntomas no es seguridad. Si tiene más de 60 años y nunca le han medido el PSA, esa es la señal más importante de este video. Más allá de las señales y el diagnóstico, hay algo que la ciencia ha documentado con claridad. Ciertos hábitos alimentarios y de vida tienen una influencia real y medible sobre la salud prostática. Tomates y licopeno.
El licopeno, el pigmento que da al tomate su color rojo, es uno de los antioxidantes más estudiados en relación con la salud prostática. Estudios han documentado asociaciones entre un mayor consumo de licopeno y menor riesgo de problemas prostáticos. Y el tomate cocinado con aceite de oliva, como en salsas o guisos, tiene una biodisponibilidad de licopeno significativamente mayor que el tomate crudo. Granada. El extracto de granada ha mostrado en estudios preliminares propiedades antiproliferativas sobre células prostáticas. No es un tratamiento, pero es un alimento con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que complementa una dieta protectora. Brócoli y verduras crucíferas. El sulforafano del brócoli tiene propiedades antiinflamatorias específicas sobre el tejido prostático documentadas en investigación básica. 2 o 3 porciones por semana de brócoli, coliflor, col o col rizada forman parte de un patrón dietético asociado a menor riesgo prostático. Semillas de calabaza. Ricas en zinc, mineral esencial para la función prostática, y en fitosteroles que pueden ayudar a modular el crecimiento de la glándula. Un puñado diario es una adición sencilla y económica. Lo que conviene reducir: el consumo excesivo de carnes rojas procesadas, el alcohol, los lácteos en grandes cantidades y la obesidad abdominal, que eleva los niveles de estrógeno y favorece el crecimiento prostático, tienen asociaciones negativas con la salud de la próstata documentadas en la literatura científica. Recapitulemos las 7 señales que todo hombre mayor de 60 debe conocer. Nocturia frecuente. 2 o más levantadas nocturnas habituales para orinar. Chorro débil o interrumpido, con dificultad para iniciar y sensación de vaciado incompleto. Urgencia urinaria súbita, que interfiere con la vida diaria y limita la libertad de movimiento. Dolor o ardor al orinar, incluyendo cualquier señal de sangre en orina o semen que requiere evaluación urgente. Dolor persistente en pelvis, espalda o caderas, sordo, constante, que no mejora con reposo. Disfunción eréctil de aparición reciente, especialmente acompañada de síntomas urinarios. Ausencia de síntomas, que no significa ausencia de problema y que hace de la revisión preventiva una decisión imprescindible. Y ahora quiero decirle algo que para mí es el centro de todo este video. La próstata no tiene que ser un tabú. No tiene que ser el tema que los hombres evitan hasta que ya no pueden evitarlo más. La salud prostática es una parte más del cuidado del cuerpo, tan legítima y tan importante como revisar el corazón, la glucosa o la presión arterial. Don Alberto llegó tarde, pero llegó. Y con el tratamiento adecuado está bien hoy. Lo que me dijo la última vez que lo vi me quedó grabado. Ojalá alguien me hubiera dicho esto hace 5 años. Hubiera ido antes. Usted ya tiene esa información y puede ir antes. Cuídese. Cuide a los hombres que ama. Esa conversación incómoda que ha estado posponiendo puede ser la más importante que tenga este año. Con todo mi respeto y compromiso como médico, Dr. Marcos Vidal. Si este video le dio la información que nunca recibió en una consulta de 15 minutos, le pido 3 cosas simples. Dale me gusta ahora mismo. Suscríbete y activa la campana. Cada semana publico información médica práctica y honesta sobre la salud de los adultos mayores. Comparte este video ahora mismo con el hombre mayor de 55 más importante de tu vida, con tu padre, con tu hermano, con ese amigo que sabes que nunca va al médico. Quizás nunca sepas a quién le cambiaste el diagnóstico con ese gesto. Te lo ruego de corazón. Escríbeme en los comentarios, ¿cuántas de estas 7 señales reconoces? ¿Y cuándo fue tu última revisión de PSA? Leo cada comentario y respondo personalmente. Y en el próximo video voy a revelarte algo que afecta directamente la próstata y que millones de hombres hacen cada día sin saberlo. Voy a mostrarte los 5 alimentos que inflaman la próstata silenciosamente. Alimentos que aparecen en casi todos los desayunos y cenas de los hombres mayores latinoamericanos, que estimulan el crecimiento prostático a través de mecanismos hormonales precisos, y que reducir
puede marcar una diferencia medible en los síntomas urinarios en pocas semanas. Uno de ellos es una bebida que la mayoría considera inofensiva. Otro se consume a diario como proteína saludable. Y el tercero aparece en casi todos los condimentos y salsas que usamos sin pensarlo. No te lo pierdas. Nos vemos muy pronto. Dr. Marcos Vidal.